Now he sets up and skips away from Mkhitaryan. Oh, that's brilliant! This could be the hat-trick for Rafinha! It is! Marcus Rashford! Oh, yes! Magnificent! En Barcelona ya no se habla de promesas, se habla de todo. Un portero traído del eterno rival de la ciudad, dos extremos que parecen un glitch de una temporada 2025-2026 no es normal. Es rápida, profunda y despiadada, y aún no ha tocado techo. Si creían que lo habían visto todo del Barça, esperen, porque lo que están a punto de descubrir redefine lo que entendemos por un equipo campeón. Olvídense del pasado reciente, aquí empieza la nueva era. Y el resto de la liga y de Europa tiene motivos de sobra para sentir un escalofrío. Para entender la magnitud de la máquina que está construyendo Hansi Flick hay que hacer una pequeña parada. Verás, detrás de escena el alemán no solo llegó en el verano de 2024 para suceder a Xavi y poner orden. Llegó y en su primera temporada, 2024-2025, sorprendió a todos ganando 3 títulos con una sola gran incorporación. Transformó un equipo con talento pero con dudas en una de las mejores escuadras de Europa y ahora con su archirrival el Real Madrid entrando en un periodo de transición con un nuevo entrenador, en Barcelona ven la oportunidad de oro para dominar la liga de forma hegemónica. Por eso se están haciendo las inversiones, por eso se están moviendo las piezas en el tablero. Porque aunque el equipo dominó en 2025, Flick, con su mentalidad alemana, identificó las grietas, esos pequeños detalles que impedían al Barça alcanzar la dominación total. Y lejos de ignorarlos, los atacó de frente. El primer problema, y quizás el más sensible, estaba bajo los 3 palos. Durante años un sector de la afición culé susurraba lo que mucho, y aquí es donde el Barça demostró una nueva faceta, una que no se veía en años, una frialdad casi despiadada. Entra en escena Joan García, un joven y talentoso portero que en la temporada 2024-2025 prácticamente él solo evitó que el Español, el rival de la ciudad, descendiera a segunda división. El Barça sin miramientos fue y fichó al héroe del vecino. La cuestión es que cuando miras la comparación de estadísticas entre Ter Stegen y García, entiendes por qué este cambio era necesario. Exceptuando la precisión en el pase largo, algo lógico, ya que en el Español se veía obligado a sacar pelotazos para aliviar la presión constante. García dominaba a Ter Stegen en casi todas las demás categorías. Era significativamente mejor parando disparos, realizaba más acciones defensivas y era mucho más dominante en el juego. Perfecto para el Barça, que ahora en el Barça se enfrentará a menos disparos sí, pero tendrá que ser más clutch que nunca. Tendrá pocas oportunidades para intervenir, pero en esas pocas deberá estar alerta y salvar al equipo con una parada milagrosa. Y García tiene ese gen. Según datos de The Athletic, en la temporada 2025 evitó 8 goles más de los que se esperaban según la calidad de los disparos que recibió. 8 goles. Además solucionaba un problema histórico de Ter Stegen. El dominio es extraño, pero lo que realmente pasa es que tener un portero que juega como un defensa extra es crucial para un equipo como el de Flick, que le encanta jugar con la línea defensiva muy adelantada. Para ponerlo en contexto, Ter Stegen había parado 2 penaltis en toda su carrera en la liga. La decisión de reemplazar a un capitán y una leyenda como Ter Stegen también se vio impulsada por informes sobre su actitud. Se habló de su negativa a viajar con el equipo para un partido de Champions en Milán, actitudes que para un líder de vestuario eran difíciles de justificar. Así que el cambio era necesario no solo por el rendimiento sino por mentalidad. Flick en un año se dio cuenta de todo esto y actuó. Fichó al presente y al futuro de la portería. Con la portería asegurada era hora de añadir más pólvora al ataque. ¿Y quién mejor que una de las estrellas de la Premier League? Marcus Rashford. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el fichaje de Marcus Rashford no es solo traer a un gran jugador, es añadir una nueva dimensión al ataque del Barcelona. Un jugador con una velocidad endiablada y una capacidad de definición letal, probado al más alto nivel en la Premier League. Su habilidad para jugar tanto por la banda como por el centro ofrece a Hansi Flick un abanico de opciones tácticas que antes no tenía. Rashford es un jugador que en su día es simplemente imparable, capaz de destrozar a cualquier defensa con su potencia y su disparo. Rashford tiene todas las cualidades que Hansi Flick busca en un extremo. Estira el campo, encara a su defensor una y otra vez y corre sin parar. Ese motor incansable es exactamente lo que el técnico alemán quiere. Y la mayor ventaja de ficharlo es que el Barça ahora tiene a un jugador con una capacidad de desborde y una potencia física que pocos pueden igualar. Aunque sus estadísticas de regate no son las de un extremo puro, su capacidad para atacar los espacios y su letalidad de cara a portería lo convierten en una amenaza constante.
Tener un extremo izquierdo que pueda desbordar tanto por fuera como cortar hacia adentro va a generar un caos para las defensas rivales. Cuando Rashford se meta hacia el medio, obligará al rival a tomar una decisión en una fracción de segundo. Lo sigue el lateral dejando un hueco enorme en la banda, o lo toma un mediocampista, desordenando todo el esquema. Y si a eso le sumas que Balde, el lateral izquierdo, puede pasar como una flecha por fuera, esa banda izquierda se convierte en una zona de pesadilla para cualquier equipo. Y no, como algunos podrían pensar, Marcus Rashford no llega para quitarle sitio a Rafinha, el brasileño que tuvo una campaña de Balón de Oro en 2025. Llega para complementarlo y hacer al equipo aún mejor, con Rashford pegado a la banda izquierda, Rafinha o 10. Y ya hemos visto que ahí es letal. Su mejor cualidad bajo las órdenes de Flick son sus incansables, y eso puede serlo aún más desde el centro, con más libertad. Las estadísticas lo confirman. Ningún jugador en la liga recibió más balones entre líneas que Rafinha. A pesar de figurar como extremo izquierdo, en la práctica operaba como una figura mucho más central. Con la llegada de Rashford, esa posición se consolida. Ahora, ningún equipo podrá hacerle un 2 contra 1 a Yamal porque eso significaría dejar a Rashford. Y como hemos visto en innumerables partidos de la Premier League, Marcus Rashford solo ya es demasiado peligroso. Además, el Barça necesitaba profundidad en las bandas. El salto de calidad de Yamal y Rafinha a suplentes como Pau Víctor o Ansu Fati, si es que seguía en el equipo, era demasiado grande en 2025. Ahora con Rashford, Flick puede rotar sin que el nivel del equipo se desplome. Y soluciona otro problema, la tendencia del Barça a atacar demasiado por el centro. Las estadísticas de 2025 mostraban que ningún equipo de la liga canalizaba tanto su ataque por el carril central. Con Rashford y Yamal bien abiertos, el Barça finalmente tendrá una amplitud natural en ambas bandas, haciendo mucho más difícil para los equipos que se encierren atrás para poder defender. Pero no lo vas a creer porque el plan de Flick no se detiene ahí. Con la portería y el ataque reforzados, los rumores que circulan en junio de 2025 hablan de que el club no ha terminado. También se habla de Alex Grimaldo para el lateral izquierdo, un canterano que se fue y que podría volver para hacer el suplente de garantías que Balde no tiene, ya que el perfil de Gerard Martin es muy diferente y no parece tener el nivel Barça. En definitiva, lo que estamos viendo es la construcción de un monstruo, un equipo que ha solucionado sus puntos débiles con decisiones valientes y fichajes inteligentes. El equipo del Barcelona para la temporada 2025-2026, el que jugará durante el año 2026, es sencillamente de locos. Es una combinación de talento de la Masía, fichajes estratégicos y una mentalidad despiadada. Mientras otros grandes de Europa quizás entren en fases de transición, el Barça está acelerando para construir una dinastía. Y esa para el resto del mundo es una noticia aterradora. Este Barça 2026 parece diseñado para dominarlo todo, pero ¿es este el equipo que finalmente jubilará al Real Madrid o solo es un sueño culé? Dinos qué piensas, dale a me gusta y suscríbete.